restos ocultos bajo tierra, ciudades perdidas cubiertas por la selva y templos milenarios que desafían nuestro entendimiento. En diferentes rincones del mundo, lo que parecían ser simples ruinas han revelado verdades que cambian para siempre nuestra visión de la historia. Desde complejos mayas gigantescos hasta tumbas que han desafiado al tiempo, estos lugares guardan secretos que esperan ser desenterrados. En este video, exploraremos hallazgos recientes que han dejado perplejos a los expertos y han puesto de cabeza lo que creíamos saber sobre el pasado de la humanidad. ¿Qué misterios siguen ocultos bajo la superficie? Número 1. Descubrimiento de estructuras mayas en Guatemala. En el año 2022, se realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes de la década en Guatemala. Gracias a la avanzada tecnología LIDAR, un tipo de radar aéreo, se identificaron 60.000 estructuras mayas previamente desconocidas. Este hallazgo reveló pirámides, calzadas, viviendas y fortificaciones defensivas que datan de la época en que los mayas dominaban la región. Lo más sorprendente es que estas estructuras estaban ocultas bajo la densa selva guatemalteca, lo que dificultó su descubrimiento hasta que la tecnología moderna permitió ver a través de la vegetación. La relevancia de este hallazgo no solo está en la cantidad de estructuras, sino en lo que nos dicen sobre la civilización maya. Aparentemente, en esta región vivían más personas en la época maya que en la actualidad. Además, el respeto de los mayas hacia la naturaleza es notable, ya que lograron expandir su imperio sin causar daños significativos al entorno, a diferencia de los asentamientos modernos. La información obtenida de este descubrimiento ha reavivado el interés por los mayas, una civilización que desapareció de manera misteriosa, y plantea nuevas preguntas sobre su vida, costumbres y posible declive. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos bajo la selva? Solo el tiempo y la tecnología nos darán las respuestas. Número 2. Ruinas bajo el metro de Tesalónica. Durante unas obras de ampliación en el metro de Tesalónica, los arqueólogos se encontraron con un tesoro inesperado. Bajo el suelo de la moderna ciudad griega, yacían ruinas de edificios que databan del siglo IV. Este descubrimiento causó una gran conmoción entre los expertos, ya que las estructuras revelan la existencia de una comunidad próspera en la antigua Tesalónica. El área excavada abarca un total de 12 hectáreas, lo que sugiere una extensa red de edificaciones, posiblemente dedicadas tanto a fines residenciales como políticos y religiosos. Los restos hallados incluyen cimientos, mosaicos y columnas, algunos en condiciones sorprendentemente buenas para su antigüedad. Gracias a este hallazgo, los investigadores pueden obtener una mejor comprensión de cómo era la vida en esta ciudad durante su apogeo. Es impresionante imaginar cómo los ciudadanos actuales de Tesalónica caminan sobre este importante pedazo de historia cada día, sin siquiera ser conscientes de lo que está debajo. Los arqueólogos continúan explorando el sitio, con la esperanza de que los nuevos descubrimientos aporten más detalles sobre la vida cotidiana y la estructura social de la antigua Grecia. Un testimonio más de lo que aún queda por descubrir bajo nuestros pies. Número 3. Göbekli Tepe. Situado en Turquía, es un lugar que ha transformado nuestro entendimiento de la historia humana. Descubierto en 1994, este sitio arqueológico ha sido datado en unos 11.000 años de antigüedad, lo que lo convierte en el templo más antiguo jamás encontrado, anterior incluso a Stonehenge por más de 6.000 años. El misterio que rodea a Göbekli Tepe es profundo. Fue construido en una época en que, según creíamos, la humanidad no había desarrollado la capacidad de construir grandes monumentos. Sin embargo, las piedras gigantes y las tallas intrincadas que se encuentran en el lugar cuentan una historia diferente. Lo que lo hace aún más sorprendente es que estas estructuras fueron erigidas sin el uso de herramientas metálicas, lo que plantea grandes preguntas sobre las habilidades y organización de las personas que lo construyeron. El propósito de este sitio aún no se comprende del todo, pero se cree que fue utilizado para rituales o ceremonias religiosas. A diferencia de otras culturas antiguas, las personas que construyeron Göbekli Tepe no tenían asentamientos permanentes, lo que añade más preguntas sobre su forma de vida y las razones detrás de este monumental esfuerzo. La investigación continúa y Göbekli Tepe sigue siendo una ventana fascinante a los misterios del pasado más antiguo de la humanidad.
Número 4. Palacio de Kimun en Irak. Un asombroso hallazgo arqueológico emergió de las profundidades tras una prolongada sequía en Irak en el año 2019. Este descubrimiento tuvo lugar en la presa de Mosul, cuando los niveles de agua descendieron lo suficiente como para dejar al descubierto una ciudad de la Edad del Bronce, que hasta ese momento había permanecido oculta. Entre los restos de la ciudad se encontraron las imponentes ruinas de un palacio atribuido al Imperio Mitanni, una civilización que floreció en el cercano Oriente entre los siglos XV y XIV a.C. El Palacio de Kimun es impresionante no solo por su tamaño, sino también por la riqueza cultural que contiene. Dentro de sus muros se encontraron murales, tablillas con inscripciones y otros artefactos que arrojan luz sobre la vida en el Imperio Mitanni. Las tablillas son especialmente importantes, ya que se cree que representan una de las primeras formas de escritura de la humanidad. Este hallazgo no solo nos ayuda a comprender mejor la historia de esta civilización, sino también el impacto que tuvo en el desarrollo cultural y político de la región. La sequía permitió que este sitio resurgiera tras siglos de estar oculto bajo el agua, demostrando una vez más cómo los fenómenos naturales pueden desenterrar los secretos más antiguos de la humanidad. Número 5. Tumbas del Nilo en Egipto. En 2021, un equipo de arqueólogos hizo un descubrimiento fascinante en el delta del Nilo, en Egipto. Más de 100 tumbas antiguas fueron halladas en esta zona, y lo más impactante es que datan de un periodo anterior a la era de los faraones. Estas tumbas, atribuidas a los hicsos, un pueblo poco conocido de la historia egipcia, han aportado nueva información sobre las costumbres funerarias de ese tiempo. El hallazgo sorprendió a los expertos debido a las diferencias en las prácticas de entierro que se observaron. A diferencia de las tumbas de los faraones, estas revelaron técnicas más primitivas y objetos funerarios inusuales. Entre las reliquias encontradas había joyas, herramientas y, de manera más extraña, frascos que contenían los restos de bebés, un detalle que ha desconcertado a los arqueólogos. El descubrimiento de estas tumbas ha dado una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte en el antiguo Egipto, antes de la consolidación del poder faraónico. Los arqueólogos continúan estudiando estas tumbas con la esperanza de desentrañar más secretos sobre los hicsos y su relación con los egipcios. Número 6. Líneas de Nazca. Ubicadas en el desierto del sur de Perú, han sido un misterio para arqueólogos y exploradores desde su descubrimiento. Estas antiguas líneas, que forman geoglifos gigantescos, solo son visibles desde el aire, lo que plantea la pregunta de cómo una civilización sin tecnología avanzada pudo crear algo tan monumental hace más de 2000 años. Las líneas representan figuras de animales, humanos y formas geométricas, algunas de hasta 300 metros de largo. Entre las imágenes más icónicas están la del colibrí, el mono y la araña. Se cree que fueron hechas por la cultura nazca entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo. Sin embargo, el propósito de estas líneas sigue siendo un misterio. Algunos sugieren que pudieron haber sido caminos ceremoniales, otros que fueron ofrendas a los dioses, y hay quienes creen que tenían una función astronómica. La precisión con la que fueron trazadas ha dejado a los expertos perplejos, ya que no se entiende cómo los antiguos Nazca lograron una vista aérea de sus creaciones. El misterio detrás de las líneas de Nazca sigue siendo un enigma fascinante que continúa atrayendo la atención de investigadores de todo el mundo. Número 7. Templo Azteca de Teopanzolco. En el año 2017, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió México, causando devastación, pero también revelando un increíble secreto bajo la pirámide de Teopanzolco. Durante las labores de restauración, los arqueólogos descubrieron un templo oculto bajo la pirámide principal, desatando una oleada de curiosidad en la comunidad científica. El templo, atribuido al dios de la lluvia, Tlaloc, estaba en un estado relativamente bien conservado, protegido por siglos bajo la estructura superior. Este hallazgo plantea preguntas intrigantes. ¿Por qué los aztecas enterraron este templo? ¿Cuál fue su función exacta? Y quizás lo más desconcertante, ¿qué otros secretos podrían estar ocultos bajo las antiguas pirámides que aún no hemos descubierto? El descubrimiento en Teopanzolco reavivó el interés en los templos ocultos y la arquitectura azteca, que se caracteriza por sus complejas estructuras dedicadas a los dioses.
Este hallazgo fortuito, provocado por un desastre natural, nos recuerda que la historia tiene maneras curiosas de revelarse. Aunque este templo permaneció oculto durante siglos, el terremoto permitió que los arqueólogos encontraran una nueva pieza del rompecabezas sobre la civilización azteca. Número 8. Sanxingdui. Una ciudad antigua en la región de Sichuan, China, sigue siendo un misterio fascinante. Redescubierta en el siglo XIX, esta ciudad de la Edad del Bronce fue un centro cultural que floreció hace más de 3000 años, pero su existencia fue olvidada durante siglos. En 2022, nuevas excavaciones revelaron artefactos que desconcertaron a los arqueólogos por su sofisticación y arte refinado. Entre los objetos encontrados, destacan las estatuas y máscaras de bronce, así como las figuras de jade tallado, todas con un estilo artístico único que no se encuentra en otras partes de China. Lo más curioso es que Sanxingdui fue abruptamente abandonada alrededor del año 1000 a.C., y nadie sabe con certeza por qué. La teoría más aceptada sugiere que un desastre natural pudo haber obligado a los habitantes a huir. Sin embargo, el misterio sigue abierto y las excavaciones continúan, con la esperanza de desentrañar más secretos sobre esta enigmática civilización y las razones de su desaparición. Sanxingdui es un recordatorio de cuán frágil y efímera puede ser la grandeza de una civilización. Número 9. Sitio de caza de mamuts en Austria. En 2018, un equipo de arqueólogos descubrió en Austria un sitio que ha cambiado nuestra comprensión de la caza en la prehistoria. El hallazgo, que data de hace 20.000 años, fue un lugar de caza utilizado para abatir mamuts durante la última edad de hielo. Los restos de al menos 13 mamuts fueron encontrados, junto con herramientas primitivas que usaban los cazadores para desollar a estos gigantes. El tamaño de los colmillos y huesos encontrados confirma que estos animales eran enormes, y abatir a uno era un desafío titánico. No solo se necesitaba una gran cantidad de cazadores para derribar un mamut, sino también un sitio específico donde pudieran procesar la carne y otros recursos de manera eficiente. El descubrimiento de este lugar nos ofrece una visión clara de cómo los primeros humanos organizaban sus cacerías y aprovechaban los recursos en épocas donde sobrevivir era una tarea monumental. El sitio de caza de mamuts en Austria también ha sido un recordatorio de los tiempos en que los humanos compartían el planeta con especies ahora extintas. Hoy, gracias a estos descubrimientos, podemos imaginar cómo estos cazadores se enfrentaban a desafíos que nosotros, con nuestras comodidades modernas, ni siquiera podemos imaginar. Número 10. Ciudades mayas de Lagunita y Tamchin. En 2014, arqueólogos hicieron un increíble descubrimiento en la selva de Campeche, México. Dos antiguas ciudades mayas, llamadas Lagunita y Tamchin, fueron redescubiertas después de haber sido olvidadas por décadas. Estas ciudades, originalmente localizadas en los años 70 por un arqueólogo que nunca publicó su trabajo, permanecieron ocultas entre la densa vegetación de la reserva selvática más grande de México. Lagunita y Tamchin destacaron por la arquitectura monumental que se encontraba en sus restos, incluyendo enormes pirámides, plazas y templos. Uno de los aspectos más intrigantes de Tamchin es la presencia de una serie de pozos subterráneos que se cree que fueron utilizados para almacenar agua, algo crucial para la supervivencia de los mayas en una región tan húmeda. Este descubrimiento ha añadido más piezas al enigmático rompecabezas de la civilización maya. Las ciudades, que estuvieron en pleno apogeo durante el período clásico maya, muestran la vasta extensión del imperio maya, llegando a lo más profundo de la selva. Los arqueólogos siguen excavando en Lagunita y Tamchin, con la esperanza de que estas ciudades puedan revelar más secretos sobre la cultura, las costumbres y la vida diaria de los antiguos mayas. Número 11. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Aunque fue redescubierta hace más de un siglo, sigue siendo una de las ciudades más misteriosas del mundo. Situada en lo alto de las montañas de los Andes, esta ciudad inca fue construida en el siglo XV y abandonada misteriosamente poco después. Su ubicación y su magnífica arquitectura han hecho que Machu Picchu sea conocida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. El enigma de Machu Picchu radica en la falta de registros escritos sobre su propósito y construcción.
Los incas, una civilización altamente desarrollada en muchos aspectos, no tenían un sistema de escritura, lo que ha dejado a los arqueólogos especulando sobre las funciones de esta ciudad. ¿Era un centro religioso? ¿Un refugio para la nobleza inca? ¿O quizás un observatorio astronómico? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo inciertas. A lo largo de los años, las excavaciones en Machu Picchu han revelado templos, terrazas agrícolas y viviendas, pero su abandono repentino sigue siendo uno de los grandes misterios de la arqueología. A pesar de ser conocida como la ciudad perdida, Machu Picchu sigue siendo un lugar de descubrimientos continuos y fascinación. Número 12. Mecanismo de Antiquitera, Grecia. Descubierto en 1901 en un naufragio cerca de la isla griega de Antiquitera, ha desconcertado a los científicos durante décadas. Este asombroso dispositivo, creado en algún momento entre los años 150 y 100 a.C., ha sido descrito como el primer ordenador analógico del mundo. El mecanismo, compuesto por una compleja serie de engranajes de bronce, se utilizaba para predecir eventos astronómicos como eclipses solares y lunares, así como para seguir los movimientos de los planetas y las estrellas. Su sofisticación es asombrosa, y aunque faltan muchas piezas del mecanismo, lo que queda es suficiente para demostrar el gran conocimiento astronómico y tecnológico que poseían los antiguos griegos. Uno de los grandes misterios del mecanismo de Antiquitera es cómo una civilización antigua pudo haber desarrollado una tecnología tan avanzada y precisa en una época donde no existían las herramientas modernas. Aunque se han realizado avances significativos en la comprensión del mecanismo, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Este artefacto sigue siendo uno de los descubrimientos más fascinantes de la arqueología, demostrando la brillantez de los antiguos ingenieros griegos. Número 13. Tumba del primer emperador de China. El mausoleo del emperador Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada, es una de las tumbas más impresionantes y enigmáticas de la historia. Descubierto en 1974, este enorme complejo funerario está rodeado por más de 8.000 estatuas de terracota, conocidas como el Ejército de Terracota, que fueron hechas a mano para proteger al emperador en su vida después de la muerte. Las estatuas, que incluyen soldados, caballos y carros, están dispuestas en formación de batalla, listas para defender al emperador en el más allá. Cada estatua es única, con rasgos faciales, vestimentas y armamento individualizados. Sin embargo, lo más intrigante es que la tumba de Qin Shi Huang en sí misma aún no ha sido abierta. Los arqueólogos creen que su tumba contiene un inmenso tesoro, pero también está rodeada de trampas y mercurio, lo que dificulta su exploración. La leyenda sugiere que el mausoleo está diseñado como una representación en miniatura del imperio de Qin, con ríos de mercurio que fluyen a través de un paisaje en miniatura. Hasta que se decida abrir la tumba, los misterios que rodean al emperador y su obsesión con la inmortalidad seguirán siendo objeto de especulación. Número 14. Tumba de Tutankamón, Egipto. Descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter, sigue siendo uno de los hallazgos más icónicos de la arqueología. Oculta durante siglos en el Valle de los Reyes, la tumba del joven faraón sorprendió al mundo por la riqueza de los tesoros que contenía, muchos de ellos completamente intactos. Entre los objetos más valiosos encontrados dentro de la tumba se incluyen el famoso sarcófago de oro macizo, joyas exquisitas, armas ceremoniales y muebles ricamente decorados. La momia del faraón también estaba sorprendentemente bien conservada, lo que permitió a los investigadores estudiar más de cerca las prácticas funerarias del antiguo Egipto. Sin embargo, el descubrimiento de la tumba también desató rumores sobre una maldición del faraón, supuestamente responsable de la muerte de varios miembros del equipo de excavación. Aunque esta maldición ha sido desacreditada como mera coincidencia, contribuyó a aumentar el aura de misterio que rodea a la tumba de Tutankamón. Hoy en día, sigue siendo uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes y estudiados de todos los tiempos. Número 15. Pompeya, Italia. Sepultada por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Pompeya fue redescubierta en el siglo XVIII, y desde entonces, las excavaciones han revelado una ciudad romana congelada en el tiempo,
preservada casi en su totalidad bajo capas de ceniza volcánica. Lo que hace que Pompeya sea tan fascinante es la forma en que ofrece una ventana a la vida cotidiana de los romanos de la época. Las calles, casas, tiendas e incluso los grafitis en las paredes han sido preservados, proporcionando una imagen increíblemente detallada de cómo vivían las personas hace casi 2000 años. También se han encontrado moldes de los cuerpos de los residentes, que quedaron atrapados por la erupción, lo que brinda una trágica pero invaluable visión del desastre que se produjo. A pesar de siglos de excavaciones, todavía queda mucho por descubrir en Pompeya. Los arqueólogos continúan trabajando para desenterrar más secretos sobre la vida y la cultura de esta ciudad romana. El legado de Pompeya, como una ciudad devastada pero preservada por la naturaleza, sigue cautivando a los visitantes y estudiosos de todo el mundo. Número 16. Éfeso. Una antigua ciudad portuaria en la región de Anatolia, Turquía, fue uno de los centros comerciales más importantes del mundo antiguo. Fundada en el siglo X a.C., la ciudad prosperó bajo el dominio griego y romano, convirtiéndose en un epicentro de cultura, religión y comercio. Lo que hace a Éfeso particularmente especial es que ha sobrevivido a múltiples periodos históricos, desde la época neolítica hasta el Imperio Bizantino. Uno de los tesoros más famosos de Éfeso es el Templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque hoy solo quedan algunas ruinas, en su época, este templo era una estructura imponente, visitada por miles de peregrinos. Además, Éfeso es conocida por su teatro romano, que podía albergar hasta 25.000 personas, y la impresionante biblioteca de Celso, que en su apogeo contenía miles de manuscritos. A pesar de su gran importancia, Éfeso comenzó a declinar cuando el puerto se llenó de sedimentos, lo que hizo que la ciudad quedara aislada del mar y perdiera su importancia comercial. Hoy, Éfeso es una atracción turística importante, y los arqueólogos continúan trabajando para desenterrar más detalles sobre la vida en esta legendaria ciudad. Número 17. Mahendra Parvata, la ciudad perdida de Camboya. Una antigua capital del Imperio Jemer, permaneció oculta bajo la densa vegetación de las montañas camboyanas durante siglos, hasta su redescubrimiento en el siglo XXI. Esta ciudad, ubicada cerca del famoso complejo de Angkor Wat, fue un importante centro de poder y cultura durante el siglo IX, cuando los jemeres gobernaban gran parte del sudeste asiático. El redescubrimiento de Mahendra Parvata fue posible gracias al uso de la tecnología LIDAR, que permitió a los arqueólogos mapear la densa jungla y revelar las estructuras enterradas. Se encontraron templos, palacios y complejos residenciales, que ofrecen una visión fascinante de cómo vivían y gobernaban los antiguos jemeres. Lo más sorprendente es que, a pesar de haber sido una ciudad tan importante, Mahendra Parvata fue abandonada misteriosamente y su historia quedó en el olvido. Los arqueólogos creen que el cambio climático, las guerras internas o la expansión de otras ciudades como Angkor Wat pudieron haber llevado a su desaparición. Sin embargo, las excavaciones continúan y cada nuevo descubrimiento añade más piezas a este intrigante rompecabezas de la historia camboyana. Número 18. Petra. También conocida como la Ciudad Rosa, es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo. Situada en el suroeste de Jordania, Petra fue la capital del antiguo reino nabateo, una civilización que prosperó entre los siglos IV a.C. y I después de Cristo. La ciudad es famosa por sus edificios tallados directamente en las rocas de arenisca rosa, lo que le da su apodo. Lo que hace a Petra tan fascinante es la habilidad arquitectónica de los nabateos. Utilizaron el entorno natural para crear una ciudad que no solo era bella, sino también funcional. Además de sus impresionantes tumbas y templos, Petra contaba con un avanzado sistema de recolección de agua, lo que permitía a sus habitantes sobrevivir en el árido desierto. Petra fue olvidada por el mundo occidental hasta que fue redescubierta en 1812 por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt. Desde entonces ha sido objeto de fascinación y estudio. En 1985 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en 2007 fue nombrada una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Petra sigue siendo un símbolo del ingenio humano y una ventana a una civilización antigua y misteriosa. Número 19. Templos y herramientas antiguas en Egipto. En los últimos años,
Egipto ha seguido sorprendiendo al mundo con nuevos descubrimientos arqueológicos, y uno de los más recientes incluye el hallazgo de templos y herramientas religiosas antiguas. Estos descubrimientos se realizaron en la región del Bajo Egipto, cerca de lo que fue la antigua ciudad de Buto. Los arqueólogos encontraron restos de un templo que, según las inscripciones, pertenecía a la dinastía Saíta, una de las últimas dinastías nativas de Egipto antes de la conquista persa. Además del templo, se hallaron una serie de herramientas religiosas que los egiptólogos creen que fueron utilizadas en ceremonias rituales. Entre los objetos encontrados se incluyen cuchillos ceremoniales, recipientes de alabastro y símbolos sagrados que arrojan luz sobre las creencias religiosas de la época. Estos hallazgos permiten a los arqueólogos y expertos en la cultura egipcia comprender mejor los rituales y las prácticas religiosas que tenían lugar en estos templos. El descubrimiento de estas herramientas y templos no solo contribuye a nuestro conocimiento sobre la antigua civilización egipcia, sino que también muestra cuán rica y diversa era su vida espiritual. Cada nuevo descubrimiento en Egipto añade una pieza más al gran rompecabezas de su vasta historia y nos recuerda que aún queda mucho por explorar bajo las arenas del desierto. Número 20. Skara Brae, el asentamiento neolítico de Escocia. Ubicado en las Islas Orcadas, Escocia, es uno de los asentamientos neolíticos más antiguos y mejor preservados del mundo. Este sitio fue descubierto en 1850, cuando una tormenta expuso las ruinas de un antiguo pueblo que había estado enterrado durante siglos. Lo que hace a Skara Brae tan especial es el nivel de conservación de sus estructuras de piedra, que datan de alrededor de 3180 a.C. El asentamiento consta de 10 casas de piedra interconectadas, donde los antiguos habitantes vivían, cocinaban y dormían. Lo más fascinante es que los muebles, como camas, estantes y hogares, también fueron tallados en la misma piedra, lo que permite imaginar cómo era la vida cotidiana en este remoto lugar hace más de 5000 años. Los arqueólogos creen que la comunidad de Skara Brae se dedicaba principalmente a la agricultura y la pesca, y que las casas estaban bien organizadas para protegerse del duro clima escocés. A pesar de su tamaño modesto, Skara Brae proporciona una visión invaluable de la vida en el Neolítico. El sitio ha sido descrito como la Pompeya de Escocia, debido a su excepcional estado de conservación. Hoy en día, Skara Brae es patrimonio de la humanidad y uno de los sitios prehistóricos más visitados de Escocia, un recordatorio de los ingeniosos primeros habitantes de las Islas Orcadas.